Desayuno espiritual del 29 de enero del 2022. Aún no tenéis fe. Del Evangelio de San Marcos. Un día al atardecer dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba, otros barcos lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó el viento y dijo al lago: Silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Palabra del Señor. Cristo está con nosotros en medio de nuestras tempestades. San Marcos hace una pausa en las parábolas del Señor y ahora nos adentra en los portentos que hará, empezando por la tempestad calmada. El escenario es ubicado por la noche, evocando la oscuridad de la humanidad que navega desde el destierro del Edén a causa del pecado, vulnerable y presa fácil del mal, con tribulaciones, dolores y penurias. Cabe destacar que los discípulos eran duchos en la navegación, varios eran pescadores y conocían ese lago de rajo a tajo, pero dice que se asustan, vacilan como ebrios. No les valió de nada su pericia, diría el salmista. Es que no serán nuestras habilidades las que nos librarán del mal. No podremos nosotros mismos salvarnos de nuestra perdición. No somos luz. Nuestra autosuficiencia no nos redime, ni la felicidad nace del interior. No somos fuente de vida, sino receptores de la misma. Así pues, la tempestad que arrecia empieza a impacientar y a desesperar a los discípulos, que se ven impotentes ante las inclemencias del mar. No reconocen entonces quién viene con ellos. Es aquel del quien el Salmo proclama: pero clamaron a Yahvé en su apuro y él los libró de sus angustias. A silencio redujo la borrasca, las olas callaron a una. Pues en Cristo se cumplen todas las promesas de Dios. Él ha venido en su humanidad para embarcarse en la travesía de nuestra temporalidad, para que su presencia nos fortalezca y nos dé la certeza de que el buen puerto nos espera. Porque Cristo nos lleva, va en la barca con nosotros y no habrá tempestad que lo pueda vencer. El mar ya no tiene la última palabra y la oscuridad conoce su fin en el alba de la resurrección de nuestro Señor. Porque el horizonte se ha iluminado con el domingo sin ocaso de la Pascua de Cristo, en el octavo y eterno día que anhelamos compartir con Él en el reino de los cielos. El Dios revelado desde el Antiguo Testamento es el Dios cercano, tan cercano que comparte nuestras penas, nuestras angustias para salvarnos, para redimirnos, para darnos la plenitud de su presencia más allá de las adversidades que nos tientan para no ser felices. Ese es el contraste entre el Cristo que duerme y la tempestad que arrecia. Es la experiencia del cristiano que parece que nuestro Dios duerme cuando tenemos tanto que enfrentar. Pero tal tentación se vence con la fe. Así es como el Señor increpa no solo al mar sino a nosotros mismos, cuando dudamos, cuando nos olvidamos que Él está con nosotros y en nosotros. Hoy más que nunca la tempestad de la persecución del cristianismo, de la secularización acelerada, de los escándalos en la iglesia, de nuestras divisiones de criterios, hacen de nuestra unidad cristiana una verdadera travesía llena de dificultades. No es fácil sabernos misioneros de Cristo en medio de un mundo que no quiere saber de Él, ni mucho menos a través de una iglesia cuya imagen se desmorona desde fuera y desde dentro, porque no debemos victimizarnos con que la agenda anticristiana de los poderosos a los que los estorba la iglesia es la que nos tiene tambaleantes. La mayor recriminación de nuestro Señor seguirá siendo nuestra falta de fe, de conocerla, de vivirla, de reforzarla y defenderla. El cristiano que no conoce su fe no la puede amar. Quien no se alimenta de la palabra no puede dar fruto para el reino. El mayor reto del cristiano es mantenerse firme en lo que cree, porque por ahí es donde se cuela el tentador, mimetizado de progresismo, de modernidad, que hace que el evangelio se vea anacrónico, anticuado, inapropiado para los tiempos actuales, y entonces dudamos, y muchos hacemos aguas entre las propuestas del mundo que resultan más acogedoras que ser fiel a Cristo y su iglesia, porque la iglesia no se ve bien, defendiendo la vida a toda costa. ¿Que acaso una mujer no puede decidir si quiere o no parir a su hijo, mucho más si no es deseado? ¿Acaso los homosexuales no pueden ambos ser buenos padres o madres? ¿Quién es la iglesia para cuestionar ese deseo de adoptar hijos? Ni qué decir del abstencionismo y la castidad en las parejas. Eso es risible en un mundo donde el tener sexo es como tomar agua.
¿Y cómo es que la iglesia se opone a quien quiera morir dignamente se suicide cuando guste asistido por la medicina? Caramba, ¿no? Cerremos y vámonos. El cristianismo ya no sirve, no conviene, está fuera. Pero aunque nos parezca que Cristo calla y duerme, Él es el quien tiene la última palabra y nosotros estamos llamados a seguir navegando en la evangelización confiados de que Él viene con nosotros. Hoy me pregunto, ¿es mi vida una travesía para evangelizar y llevar en una fe viva, alegre y sólida la palabra de Dios con mi testimonio y obra de caridad a pesar de mis propias debilidades y sufrimientos? Señor Jesús, tú que has venido a acompañarnos en la barca de nuestras vidas para que lleguemos al puerto de la vida eterna contigo, dirige nuestra existencia para que podamos ser testigos que vamos por el camino verdadero de tu amor y misericordia. Amén. Feliz día.